Como venimos charlando sobre psicoanálisis, sobre lo inconsciente, me pareció oportuno poder relacionar el arte y el psicoanálisis y pensar el inconsciente y su relación con el surrealismo. Esta es la idea. Quiero compartirles, vamos a tomar dentro del surrealismo a un autor en particular que es Salvador Dalí. Y vamos a analizar varias obras en general y dos en particular, para ver cómo funciona el inconsciente y qué es lo que ha captado el surrealismo. El lenguaje simbólico del mundo inconsciente es el único lenguaje realmente universal y común a todos los humanos, decía Salvador Dalí. Vamos a adentrarnos en el funcionamiento de lo inconsciente, dimensión oculta para el sujeto y ocultada por la cultura, que también constituye la materia prima del pensamiento inventivo y creador. Lo inconsciente tiene la potencia de la creación frente a los órdenes y los desórdenes establecidos. El inconsciente es capaz de producir nuevos significados y también formas inéditas de transmitirlos. Si indagamos las representaciones sociales que sobre lo inconsciente predominan, habitualmente se lo asocia al lugar de lo reprimido, de lo oscuro, lo siniestro, o bien se lo desestima como el territorio de lo absurdo o lo contradictorio. Si nos quedamos con esto, entonces, difícilmente puedan entenderse las producciones que fortuitamente de él emergen. Si prestamos atención a cómo se organizan, operan y se estructuran las creaciones artísticas, podemos hallar algunas de las huellas de lo que Freud denominó como proceso primario de lo inconsciente. Esto es, la actividad mental propia del inconsciente, caracterizada por la libre descarga de energía, la libido, sin tener en cuenta el entorno, ni la lógica, ni la moralidad, ni la temporalidad. Son las múltiples operatorias transformacionales del proceso primario las que pueden descubrirse en todo acto creador, remitiéndose a imágenes, desplazando los significados instituidos, desentendiéndose de la sucesión cronológica del tiempo, haciendo que elementos contradictorios puedan coexistir, puede moverse por antítesis, invirtiendo los sentidos y valores, movilizándose más allá de los límites de cualquier sistema moral, ideológico o teórico, produciendo mezclas inusitadas, modificando o alterando totalmente las escalas perceptivas. El psicoanálisis le atribuye al arte un potencial de representación significativo y es considerado una dimensión esencial de lo humano. Desde la perspectiva freudiana, el arte es la construcción de un mundo sobrecargado por aquellas experiencias ya vividas, en el que el sujeto proyecta sus dramas, temores, esperanzas y deseos. Es pertinente retomar las cualidades de creación del inconsciente y lo pensaremos junto al surrealismo y algunas obras de Dalí. El surrealismo es un estilo artístico que revolucionó las artes a comienzos del siglo XX. Sus orígenes fueron en el mundo de las letras, aunque sus expresiones más conocidas están en la obra de algunos grandes maestros como Salvador Dalí, nacido en España en 1904 y muerto en 1989. El surrealismo es un arte ilógico, sin aparente sentido y lleno de motivos fantásticos. Trataba de plasmar el mundo de los sueños y del inconsciente. Es el movimiento estético que más se ha interesado por hacer una representación de la psique humana y el inconsciente. Salvador Dalí fue uno de los artistas más grandes del siglo XX. Se destacó por su particular uso de imágenes impactantes que no reproducían la realidad, sino que la representaban transformada y enriquecida con elementos simbólicos y deformaciones que encontraba similares a las del trabajo del sueño. Estoy haciendo un recorrido por algunas obras para que vayan familiarizándose con los colores, con los símbolos que se repiten, y después estas dos últimas vamos a analizarlas en particular. Voy a ir y venir con las imágenes mientras ustedes van escuchando. Sus obras
pretenden enfrentar al individuo con sus pensamientos más complejos. Procuran liberar al sujeto de todo lo entendido racionalmente y llevarlo a mundos llenos de símbolos y significados que lo conecten con nuestro mundo interior. Dalí muestra, en su obra, los miedos y pensamientos propios atribuidos inconscientemente a alguien o algo. Proyectaba externamente su realidad interior. Es a partir de la lectura de la interpretación de los sueños de Sigmund Freud que Dalí rebusca en su propio imaginario delirante el material visual a través del cual se despliegan sus síntomas y obsesiones. De hecho, Dalí propone el sistema o método paranoico crítico, en el cual es la propia selección del artista la que termina por filtrar y codificar los signos que se articularán en la obra, seleccionando algunos y descartando otros, con el fin de proporcionar un sentido más o menos consistente en el montaje final. Para Dalí, el método paranoico crítico lo llevaría a reconvertir el material inconsciente en algo inteligible y razonado. Aunque extraños, los seres que pueblan sus telas son comprensibles aún en su deformidad. De esta forma, partiendo de una rica simbología plástica, es posible, entre comillas, traducir algunas imágenes sin que ello derive en cerrar u obturar otras lecturas posibles. Claves de interpretación simbólica. Según Freud, los mecanismos de elaboración onírica son la condensación, la simbolización, el desplazamiento y la dramatización, entre otros. La condensación reúne en un único símbolo varias ideas o significados. De esta forma, un objeto puede concentrar varios sentidos en sí mismo. La simbolización implica la sustitución de ciertos contenidos latentes del sueño por símbolos que son comunes a una sociedad y otros que son exclusivos del sujeto que sueña. El desplazamiento pone en un objeto pequeño una carga de sentido mayor, haciendo que este objeto o detalle signifique en realidad algo mucho más importante, con frecuencia reprimido. La dramatización representa un conflicto o deseo por medio de una historia completa. Una vez dentro de este universo simbólico, podemos advertir varios objetos que se repiten, interactúan o interpelan al espectador. Estos objetos, lejos de ser casuales o automáticos, son un mensaje en sí mismos y pueden leerse a nivel simbólico. Vamos a ir viendo cuáles son estos elementos que se repiten. Los huecos, faltantes y ventanas en las figuras humanas son las vías de acceso a la realidad del inconsciente y al ello freudiano. Las hormigas simbolizan la muerte y putrefacción del cuerpo, lo consumido por el tiempo, la degradación del cadáver. A veces representan un intenso deseo sexual reprimido que se libera en el fluir de las hormigas, surgiendo a veces de las palmas de las manos. Vamos a ver aquí que en este reloj está lleno de hormigas. Destacan figuras como la langosta o el saltamontes, que fue una de sus obsesiones y que parecía representarse como fuente de fobia. El reloj, ya lo vamos a ver en la persistencia del tiempo, representa la omnipresencia del tiempo y su inexorable avance. Los relojes derretidos, uno de sus símbolos más conocidos, representan el paso del tiempo y su relevancia. Y también nos muestran que el tiempo transcurre de manera diferente. La luna, con patas de araña, muchos objetos con patas de araña, estas patas largas, fíjense. La luna es el símbolo femenino por excelencia, las patas de araña le otorgan un sentido maléfico y destructivo.
en este caso muchos animales con patas de araña. El paisaje desierto y pedregoso remite muchas veces a su Cadaqués, el lugar donde pasaba gran tiempo Dalí. Podría asemejarse también al desierto. Representa muchas veces la esterilidad, la soledad, la aridez mental que contrasta con la carga simbólica y erótica de los demás elementos. Las mariposas simbolizan lo fugaz en la vida, como las calaveras. Violonchelo y guitarra suelen aparecer también en sus obras, aluden al cuerpo femenino, a las formas femeninas. Fíjense, acá un cuerpo femenino, ¿ve? Con esta forma de violonchelo o de guitarra. Los ojos representan al observador, al voyeur. Cajones, símbolo de los secretos de la mente, que solo el psicoanálisis podría ver. Abrir, por supuesto que yo elegí pocas fotos para no sobresaturarlos con tantas imágenes, pero están libres de poder ir buceando en su obra y encontrando estos elementos. Hay veces que se ven conchas marinas, madreperlas, símbolos de feminidad, junto con vestidos transparentes, rememorando a Venus, la espuma de mar. Muletas, anclas al mundo real, también al bagaje cultural y la pertenencia a un clan. Tienen también como una doble lectura, acá estoy viendo calaveras, como una doble lectura esto de las muletas, porque es un elemento facilitador, es decir, que a quien no puede caminar ayuda, pero también limitante, que dan cuenta en la obra de Dalí de la problemática relación que tuvo con su padre y en general con la autoridad moral, con la autoridad. Vamos a tratar de analizar entonces dos obras de Dalí. El Gran Masturbador de 1929, miren lo que mide este cuadro, este óleo, 1,10 m por 1,50 m, está en el Museo Reina Sofía, yo tuve el placer de verlo, dimensionen el tamaño del cuadro. Todo el cuadro suscribe el programa del surrealismo, nutrido por las teorías del psicoanálisis, especialmente del inconsciente y la libido. Dalí expone algunos símbolos recurrentes, hormigas, langosta, acá se ve la langosta, hormigas, un paisaje marino, un león, son algunos de ellos. La escena es una alegoría sexual compleja, que mezcla símbolos del deseo con el símbolo de la pureza, el lirio. Aquí se ve. Lo que le permite exponer a Dalí un tema tabú en su generación, que es la masturbación, la autocomplacencia. De ahí que se llame la obra. Fíjense cómo exagera este tabú y llama a su obra El Gran Masturbador, ¿no? Como una máquina. Salvador Dalí siempre había sido un enorme masturbador compulsivo y el cuadro es efectivamente un autorretrato. Y continuó siéndolo, pero luego con su musa Gala, su compañera. Dalí tenía pánico a las relaciones sexuales, un miedo que se remontaba a la infancia, por haber leído un libro erótico demasiado explícito, además de su complejo de pene corto, así lo llamaban sus compañeros de escuela, y sobre todo su miedo atroz a las infecciones de transmisión sexual. El pintor muestra aquí un catálogo de sus principales obsesiones sexuales, elementos que formarían su universo pictórico como
la langosta o el saltamontes, bicho que lo aterrorizó desde su infancia y que intenta meterse en su boca. Las hormigas, que el artista asocia siempre a la muerte. ¿Ven? Aquí. El león como símbolo del poderío sexual. O esa figura femenina, probablemente Gala, su nueva musa, que le va a practicar sexo oral a unos genitales ceñidos en sus calzoncillos. Elementos que van de lo flácido a lo duro, símbolos que remiten a la sexualidad, a la infancia, a los sueños, a lo más profundo del inconsciente. Y esta obra, La persistencia de la memoria, de 1931, una obra en tamaño, si se fijan, pequeña. La persistencia de la memoria aborda la noción de la temporalidad y de la memoria. Lo hace a través de un lenguaje plástico, particular, que exalta los objetos cargados de gran simbolismo, como los relojes que se derriten, las hormigas que caminan sobre un reloj firme que oculta la marca del tiempo, el autorretrato del pintor y el paisaje. Los relojes que se derriten representan el tiempo que transcurre de manera diferente. Al contrario de los relojes comunes que marcan con precisión el paso de los segundos, estos relojes de Dalí poseen marcas diferentes, pues sus punteros están derretidos y sugieren una noción distorsionada de los segundos. En tanto objeto, los relojes pueden reconocerse sin problema, pero al estar desposeídos de su forma y uso convencionales, provocan extrañeza en el espectador, de la que deriva la reflexión sobre el propio objeto y su función. El único reloj que no está deformado es el que está volteado hacia abajo y tiene hormigas sobre él. A Salvador Dalí no le gustaban mucho las hormigas y solía usarlas como símbolo de putrefacción en sus obras. Esto muestra cómo este objeto cotidiano es despreciado por el pintor bajo la mirada surrealista. Una de las salidas encontradas por la vanguardia surrealista fue descontextualizar los objetos, deformarlos y buscar nuevos modos de representación. Este recurso específico, además de constituir un aporte creativo estéticamente hablando, promovió la reflexión sobre las cosas que pasan desapercibidas cotidianamente. El reloj es un objeto común que todos hemos visto y usado. Generalmente no le prestamos mucha atención, a pesar de ser el responsable de marcar las horas y orientar la agenda de cada quien. De hecho, es un símbolo del capitalismo, ¿no? El contar las horas productivas de trabajo. Cuando Dalí desfigura el reloj, hace percibir la importancia de este pequeño objeto en la vida. El tiempo real es el tiempo del inconsciente. La memoria es una forma de marcar el paso del tiempo, una forma interna y subjetiva. El tiempo de la memoria no es el mismo que el de un reloj común. Un momento que ha sucedido hace mucho puede ser recordado como algo reciente, mientras que el día anterior puede dar la impresión de haber ocurrido mucho tiempo atrás. Esta noción subjetiva del tiempo es explorada por Dalí en este cuadro. La propia figura del pintor aparece en la escena durmiendo debajo de un reloj derretido. El lugar del sueño es también el lugar donde la temporalidad asume otras realidades. El tiempo del cuadro, la persistencia de la memoria, no es el tiempo real, es más bien el tiempo del inconsciente. En medio de todas las figuraciones y representaciones surreales, el cuadro de Salvador Dalí nos presenta al fondo un paisaje que corresponde a uno de los acantilados costeros de Cataluña, una vista cercana a su casa. Es el camino de lo real lo que queda o perdura de realidad en esta escena onírica. Bueno,
Espero que este recorrido por las artes surrealistas, y en particular alguna de estas obras de Salvador Dalí, nos sirvan para pensar, para seguir pensando y para poder visualizar un poco mejor cómo funciona el inconsciente.